están los microelementos, que por supuesto son cantidades infinitesimales. Por ejemplo, el hierro se necesita en cantidades 100 veces menor al potasio. La nutrición es uno de los puntos que más quebraderos de cabeza nos da a los aficionados del arte del bonsái. ¿Qué composición es la ideal? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo y cuándo abonar? Son muchas las preguntas que nos surgen y hoy, con este primer capítulo sobre nutrición, intentaremos hacer de algo tan complejo un tema sencillo de la mano de Miguel Ángel Serrano, un gran conocedor de la materia y que nos va a acompañar en este universo. ¡Empezamos! Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Pues nada, muy bien y encantado, ¿no? Encantado de poder participar en tu canal, en este programa de podcast. Pues bueno, porque ya te lo comenté en una ocasión, me parece interesantísimo la labor que estás haciendo de difusión del bonsái y sobre todo en la variedad de temas que estás tocando, porque el bonsái tiene una temática muy amplia, disciplinas aplicadas muy extensas, pues entonces pues temas, por ejemplo, de fabricación de mesas o de herramientas o técnicas no solamente de cultivo, sino la aplicación, porque estamos cultivando bonsái y el fin último es llegar a tener un ejemplar para poder exponerlo, ¿no? Entonces el tema de exposición, en fin, que el bonsái es multidisciplinar y creo que esa variedad de temáticas que estás tocando, grandes personalidades a las que estás entrevistando, en fin, que pues es un honor poder participar y aportar mi granito de arena, claro. Muchas gracias por tus palabras, el honor siempre es mío que queráis participar en esta aventura del podcast. Y es verdad que, como bien dices, el bonsái es mucho, ¿no? No es solo un árbol en una maceta. Es todo lo que rodea a ese árbol en la maceta y todo el mundillo que hay, y eso es lo que pretendo yo hacer con el podcast. Pero cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué es para ti el bonsái? Pues sí, muchas veces no nos lo planteamos, ¿no? Y evidentemente el bonsái tiene muchas connotaciones personales, por supuesto, que nos afectan de distintas formas. Pues están las relaciones humanas que se forman, el conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos. En fin, tener un mayor contacto con la naturaleza, por ejemplo, pero al margen de estas connotaciones, yo lo veo el bonsái como una expresión artística, en el más puro sentido de la palabra, porque lógicamente no trabajamos con seres vivos, ¿no? Pero estamos moldeando, ¿no? Estamos esculpiendo una obra natural. Entonces, en ocasiones, cuando he tenido oportunidad de ver trabajar a algún maestro, pues bueno, uno se queda embobado, ¿no? de esa práctica, ¿no? Entonces, bueno, es una expresión artística, es una forma de arte y, por supuesto, con las connotaciones que tiene trabajar con un ser vivo. ¿Y cómo empezaste tú? Diría que es una forma de arte. ¿Cómo empezaste tú en este mundillo? Pues yo creo que vamos, muy similar a la mayoría, ¿no? Pues por casualidad, ¿no? Claro. Y recuerdo que estaba en el campo herborizando, haciendo una campaña de herborización, tomar muestras de plantas para hacer pliegos de referencia. Y me encontré con un pequeño ejemplar de durillo, del Viburnum tinus. Pues era un rebrote de raíz, pero estaba, pues retorcido, lo vi tan gracioso y algo, me lo llevé con un poco de raíz, envuelto en musgo, y fue la primera planta que planté. Y luego, pues ya empecé a sembrar semillas, llegué a juntarme con 200 plantones de pino piñonero, y me regalaron un primer bonsái y luego pues las publicaciones, que tienes contacto pues
la revista esta que había, Bonsai Actual y Bonsai Autóctono, en fin, y ya es una fiebre, esto ya no hay quien lo pare, ¿no? Una vez que entra en tu vida el bonsai, ya difícilmente lo aparca. Y bueno, así pues, prácticamente. Bueno, y ha llegado incluso a crear, hablaremos un poquito más adelante, una línea que es Kifu Bonsai, ¿verdad? Sí, efectivamente. También, bueno, pues una de las mayores preocupaciones que tiene uno al empezar es, bueno, precisamente cultivar las plantas que tiene para que no se mueran, ¿no? Entonces, también es importante al principio tomar conciencia de la dependencia que tienen nuestras plantas de nuestros cuidados diarios y en ese sentido, pues lo que era el abonado, la nutrición, fue una de las primeras preocupaciones que surgen, ¿no? Entonces, bueno, aproveché mi información, que soy licenciado en biología, y estuve colaborando en un departamento de biotecnología, en la creación de geles para cultivo in vitro, y a partir de ahí pues empecé a desarrollar lo que es un sistema de abonado integral, ¿no? Intentar aportar al árbol todos los nutrientes que va a necesitar para que se desarrolle bien. Y así salió pues este plan de abonado con unos productos que son específicos para el cultivo de bonsai. Y bueno, pues sí, pues era ese fue, lo bauticé como Kifu Bonsai, que era mi nick que utilizaba pues en los foros donde participaba, tanto en Bonsai y en Portal Bonsai como en Bonsai Sur. Me puse ese nick que alude al tamaño, un tamaño concreto de bonsai, y bueno, pues por ahí vienen las cosas. Como has comentado, eres todo un experto o todo un apasionado en el tema de la nutrición vegetal. Y hoy, con este primer capítulo de una serie de entrevistas que nos hemos propuesto tú y yo hacer, vamos a hablar un poquito de nutrición y vamos a hablar de un tema que para muchos es un quebradero de cabeza y luego realmente algo más sencillo de lo que nosotros a veces queremos hacer, ¿no? Entonces, si te parece, hoy en este primer capítulo vamos a hablar de 4 o 5 conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que lo primero que tenemos que conocer es por qué es tan importante la nutrición en el cultivo de bonsai. Bueno, evidentemente porque el árbol, cuando un árbol está en la naturaleza, en su hábitat natural, pues es capaz de obtener todos los nutrientes. Hay interacciones con microorganismos, interacciones con animales, interacciones por supuesto, con la atmósfera, con los factores ambientales, pero en la maceta el árbol tiene una dependencia total del suministro de nutrientes. Lógicamente, pues no solamente desde el punto de vista vital, ¿no?, que lo necesita para desarrollar su ciclo de vida, sino que el abonado se convierte en una herramienta de diseño, de formación, mejor dicho, porque es la que nos permite avanzar en la formación de un árbol. Todas las técnicas que practicamos en los árboles, podas, pinzados, los trasplantes cuando hay que realizarlos, necesitan precisamente un estado de vigor y una capacidad de respuesta. Entonces, si el árbol no está bien nutrido, pues lo primero, que no hay crecimiento, subsiste a duras penas, pero no puede haber respuesta, por ejemplo, a un pintado, y entonces no se puede avanzar en la formación de estructura compleja de ramas, que es lo que al final define un bonsai maduro. Entonces, esa importancia, ¿no?, que es vital, y aparte de eso nos permite la formación del árbol, ¿no?, es fundamental. Y entrando un poco más en detalle, ¿qué son y qué papel juegan los macro y los micronutrientes? Pues sí, bueno, son términos que aluden básicamente a la cantidad con la que esos elementos forman parte del tejido de la planta. Y eso a su vez es una inferencia directa de la cantidad que la planta ha asimilado de esos nutrientes, del medio, bien porque lo hemos proporcionado en su medio natural, porque lo ha captado. Entonces, macro y micronutrientes se refiere a que hay cantidades diferentes, ¿no?, significativamente mayores en unos elementos que en otros.
Y lo importante de esto es que, aunque hay elementos que se necesitan en cantidades infinitesimales, son los micronutrientes, que son esenciales. El término esencial alude a que si la planta tiene carencia, pues presenta pues, síntomas de deficiencia, pero si no los dispone de forma continuada, pues no puede completar su ciclo vital, es decir, pues al final termina muriendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la naturaleza, normalmente la planta dispone de todos los elementos, pero como decía antes, en cultivo en maceta hay que proporcionarlo. Entonces, los macronutrientes, pues el nitrógeno, fósforo y potasio, que normalmente conocemos por su elemento, la letra que es el símbolo, el NPK, uh-huh. Pero también hay macroelementos como son el magnesio, el calcio y el azufre. El azufre muchas veces que no le prestamos atención, bueno, pues un macroelemento que se necesita, en proporciones altas, por ejemplo, a mitad de dosis que el fósforo, pero significativamente en cantidades altas. Y luego están los microelementos, que por supuesto son cantidades infinitesimales. Por ejemplo, el hierro se necesita en cantidades 100 veces menor al potasio, uh-huh. O 150 veces menor que cantidades de nitrógeno. Y luego microelementos como el molibdeno, que se necesitan cantidades de 10.000 veces menores que, por ejemplo, el potasio o el nitrógeno. Pero hay que hacer hincapié en eso, en que no deben de estar presentes, ¿no? O debemos tener los medios para que no haya carencia de esos microelementos. Es decir, que para alguien que está empezando en esto, tiene que entender que son tan importantes el NPK, el famoso NPK que todo el mundo intenta llevar al día, intenta llevarlo muy controlado, como esos micronutrientes, ¿no? Efectivamente, aunque sean micronutrientes, pero no por ello podemos prescindir o no tener en cuenta que son vitalmente necesarios. Uh-huh. Y sobre todo, ya no en cuanto a cantidades, que por supuesto hay que suministrar cantidades que puedan abastecer la demanda de la planta, uh-huh. Sino que lo más importante es que haya un equilibrio, porque cuando hacemos aportes indiscriminados, pues se pueden producir lo que se llaman las alteraciones en la asimilación de nutrientes. Uh-huh. Es un tema largo, pero por ejemplo, que se puede hablar con más detalle, pero por poner un ejemplo, un exceso de nitrógeno pues puede acarrear interacciones en la absorción de calcio, de magnesio. Entonces debe haber un equilibrio. Por ejemplo, el microelemento, cuando se aplican cobre con fines fungicidas, pues hay que tener en cuenta que el cobre produce una interacción en la absorción de zinc, que es totalmente necesario. De hecho, ahora cada vez más se está añadiendo el zinc de forma conjunta con los tratamientos de cobre. Bueno, pues eso, ¿no? Que si tenemos o cuando se hacen aportes de calcio, que ya pues se podrá hablar también de esos aportes de calcio y todo eso. Bueno, eso si hay un exceso de calcio, pues se van a producir interacción con la absorción de magnesio, por ejemplo, sí. O de potasio, con lo cual no se trata de poner cantidades, sino de ponerlas de forma equilibrada. Entonces, bueno, hay que, precisamente, el conocimiento de eso pues, nos ayuda, ¿no? A no cometer excesos, ¿no? Siempre el equilibrio va a ser fundamental para que haya una buena absorción. Ya hablaremos en otro capítulo de las recomendaciones, ¿no? En qué momento hay que aplicar más nitrógeno, más fósforo, más potasio, y un poco también hablaremos de esas interacciones que estoy totalmente de acuerdo contigo, que no es solo un elemento, sino el equilibrio entre ellos, ¿no? Las relaciones del calcio y magnesio, por ejemplo, o otro tipo de relaciones como bien ha explicado. Miguel Ángel, otra pregunta que te quiero hacer en este primer capítulo es
¿qué es más importante o qué diferencia hay entre una absorción radicular y una absorción foliar? Es decir, ¿podemos abonar también por la hoja? Pues sí, también una cuestión bastante interesante, porque, bueno, pues muchas veces por conversaciones que tienes con otros compañeros y eso, veo una tendencia a entender el abonado como los nutrientes que la planta va a asimilar o va a absorber vía radicular. Entonces, en ese aspecto, cuando he hablado algunas veces cuál es la composición que tiene una planta viva, un árbol, ¿no? Entonces, vemos que mayoritariamente es agua, ¿no? El 90% de una planta es agua. Pero un árbol de 1000 kilos, una tonelada, 900 serían de agua. Y solamente en un 10% sería el peso seco, de materia seca. Cuando se deshidrata, bueno, pues la ceniza, ¿no? Que son los materiales sólidos, ¿no? Que no son agua. Entonces, de ese 10%, el 90% del peso seco es carbono. Carbono que se expresa en forma de glucosa y los polímeros que forman la glucosa. Por ejemplo, pues las sustancias de reserva como almidón, la lignina, la celulosa. Bueno, pues ese tejido que es mayoritario en las plantas son polímeros de glucosa, y la glucosa es una molécula que se ha formado con carbono que proviene del CO2 atmosférico. Es decir, que la mayor parte del peso seco del árbol pues lo ha captado de la atmósfera vía estomática. Los estomas son unos orificios que poseen la hoja por donde se produce el intercambio gaseoso, por donde entra el CO2, por donde se libera el oxígeno, producto de la fotosíntesis, o por donde se evapora el agua, ¿no? Para precisamente, que es lo que esa evaporación de agua es lo que mantiene el flujo de vía xilema, ¿no? Entonces, luego también, dentro de lo que es el nitrógeno, que es uno de los elementos vitales que caracteriza al tejido vivo, pues decir lo mismo. El nitrógeno en el suelo es el elemento limitante. El suelo, si hay aportes esporádicos o puntuales de materia orgánica a través de hojarasca, a través de excrementos, pero eso es minoritario. Es decir, un árbol no puede confiar el aporte de nitrógeno a esos aportes. Entonces, el nitrógeno que se absorbe vía radicular procede del nitrógeno atmosférico. En este caso no se capta por la vía foliar, porque el nitrógeno atmosférico es una molécula diatómica, necesita mucha energía para liberarse. Bueno, pero lo que es cierto es que hay una bacteria omnipresente en todos los suelos, que son una bacteria fijadora de nitrógeno, que captan el nitrógeno atmosférico, y luego ese nitrógeno ya está a disponibilidad de la raíz de la planta. Entonces, si no existiera esa bacteria, pues lógicamente las plantas no podrían vivir. Luego otras bacterias nitrificantes, que son las que transforman las distintas formas de nitrógeno en formas asimilables, como son el ion nitrato mayoritariamente y el ion amonio. O sea que eso nos da idea de que la vía foliar es una vía por la cual la planta toma la mayor parte de su peso. Y las primeras investigaciones haciendo esta observación, las primeras investigaciones o los estudios más completos precisamente son ver la ruta metabólica que siguen los aminoácidos que se aplican exógenamente vía foliar, claro, siempre en una disolución acuosa. Entonces se ve como la planta capta esos aminoácidos tal cual y con ellos fabrica las proteínas que en el caso de las plantas, las estructurales son las que forman parte de las membranas celulares. Pues se ve que han incorporado esos aminoácidos que le hemos puesto directamente. Y luego hay muchos estudios de cómo se puede potenciar la asimilación foliar de otros elementos. Pero básicamente la diferencia
son cuantitativas y cualitativas, es decir, macroelementos como nitrógeno, fósforo y potasio tienen una mayor absorción radicular. Entonces, nosotros la absorción que podemos hacer foliar es minoritaria, cuantitativamente, porque es mucho mayor o tiene más relevancia la absorción radicular. Pero luego, en el caso de bionutrientes, que no son más que nutrientes, elementos que la planta fabrica en su metabolismo, pero que nosotros podemos aplicarlos suponiéndole un ahorro metabólico grande, además de una efectividad mayor en su metabolismo. Y me refiero, hay muchos elementos, están las vitaminas, están los ácidos orgánicos, polisacáridos, pero bueno, me voy a referir en este caso a los aminoácidos, ¿no? Que tienen una buena absorción foliar a través de los estomas. Entonces, los aminoácidos, por ejemplo, y estos elementos bionutrientes que he citado, no tienen absorción radicular, es decir, son moléculas muy grandes y no se pueden absorber vía radicular. Por lo tanto, la vía más efectiva, o la única, no la única, porque ya hablaré de casos excepcionales donde sí hay absorción radicular, pero la vía de aplicación es la vía foliar. Igual ocurre con otros microelementos que tienen plena absorción radicular, siempre que haya una aumentación óptima, pero por problemas de variaciones de pH en el sustrato, o por otros problemas de que no hay una buena funcionalidad radicular, que lógicamente se traduce en un estado de debilitamiento, pues podemos aprovechar la vía foliar para hacer una aplicación efectiva. Es decir, a lo mejor por vía radicular no hay una buena absorción, pero por vía foliar tenemos garantía, siempre y cuando se haga una buena dilución y vaya bien aplicado, pues tenemos garantía de que lo vamos a introducir directamente al floema, por lo cual va a ascender por todos los tejidos y en todas las zonas. O sea, podemos jugar con eso. Y básicamente eso, la absorción radicular, por supuesto, hay muchos factores que intervienen, y el principal es el complejo de cambio, que es un tema muy amplio, pero evidentemente si no hay un buen complejo de cambio, si nosotros estamos cultivando en grava solamente, por ejemplo, pues ese sistema de cambio no existe, ¿no? Porque la grava no tiene capacidad de intercambio catiónico, con lo cual es muy limitada la eficacia de la absorción radicular, porque hay un lavado continuo, y entonces habría que apoyarnos, recurrir más a la aplicación foliar, pero sobre todo decir eso, que no, en resumen, que no se basa, la nutrición de los árboles no se basa en la absorción radicular, sino que tenemos esa herramienta que, por ejemplo, en la agricultura, pues porque tiene costos de aplicación, tiene otros matices, pero nosotros podemos jugar con esa ventaja para hacer una nutrición muy efectiva y muy completa. Y en cuanto al tema de abono orgánico o abono químico, las diferencias son evidentes, ¿no? El origen de cada uno de ellos es un poco la descripción, pero ¿qué nos puedes decir de estos dos tipos de abono? Pues también, Manuel, es importante, porque yo creo que es la mejor caracterización, cómo podemos caracterizar un abono. Pues veo que se clasifican, o hay tendencia a clasificarlo en abonos sólidos o abonos líquidos, ¿no? Cuando eso no nos da información ninguna, pero hay gente que entiende que el formato sólido líquido como si fueran dos cosas diferentes. Y el formato es lo de menos. Hay que saber los nutrientes que tenemos que aplicar y la mejor vía o la vía más efectiva. Y poner el ejemplo ese de los aminoácidos. Si ponemos aminoácidos en riego, pues lógicamente tienen efectos beneficiosos, indirectos, porque suponen un agente quelante y quelatan los elementos minerales que hay en el sustrato, pero la eficacia esa es mínima comparada a la eficacia cuando la aplicamos vía foliar y van directamente al floema, ¿no? Entonces, en este caso, la caracterización de los abonos líquidos y sólidos no nos aporta
nada, no dice nada. Respecto a su naturaleza químico-orgánico sí hay diferencias. Y hay diferencias principalmente, bueno, en la asimilación y luego en los efectos que tiene en las plantas. Yo particularmente no utilizo abono químico. Y hablo de químico caracterizándolo en función del tipo de nitrógeno que incorpora. Porque, lógicamente, un aporte de minerales, pues es un aporte mineral. O sea, ponemos un suplemento de fósforo y potasio, pues son elementos minerales, pues es un aporte mineral. Pero el nitrógeno en este caso sí tiene varias fuentes, puede ser químico o puede ser orgánico. Entonces, abono orgánico hay de muchos tipos, se elaboran pues a base de productos animales, subproductos animales y vegetales. Hay mezcla y a base de excrementos, pero también a partir de elementos como por ejemplo pueden ser elementos muy ricos en colágeno, como pezuña, afta, tendones, todo eso que son ricos en colágeno y una fuente de nitrógeno orgánico bastante concentrada, incluso a partir de harinas de pescado, harinas de soja, harinas de sangre. Hay una variedad grande de productos de origen animal y vegetal, que se purines, concentrados, extractos de algas, en fin, hay muchas, mientras que los abonos químicos pues son de síntesis. Entonces, diferencia o cómo interactúan. Evidentemente los abonos orgánicos nos facilitan, nos favorecen la creación y el mantenimiento, ¿no? Un estado saludable de la microflora. Y ahí están precisamente las bacterias nitrificantes, que son importantísimas, porque nosotros pongamos la forma que pongamos de nitrógeno, si no hay bacterias nitrificantes en el sustrato, no se pueden oxidar, ¿no? A formas asimilables, como es el ion nitrato. Entonces, aunque pongamos un producto químico, deben de existir esas bacterias. Entonces, la materia orgánica favorece precisamente que haya esa flora bacteriana. Luego, los abonos químicos tienen un lavado rápido, con lo cual hay que estar abonando prácticamente continuamente, ¿no? No tanto como un cultivo hidropónico, que sería una planta que sumergida continuamente en una solución acuosa nutriente, pero sí necesita un aporte continuado. De hecho, se puede observar como por ejemplo un árbol que está abonado con abonos químicos, si se lo suprime de golpe, el árbol se viene abajo rápido, mientras que si hay un fondo de nutrición con abono orgánico, el árbol se puede tirar 2, 3 meses, 6 meses, incluso un año sin abonar, y no nota ese bajón, ¿no?, tan drástico. Luego también los abonos químicos son abonos que producen picos de crecimiento fuertes, que en alguna ocasión puede ser interesante, pero cuando estamos ya en el proceso de creación de ramificación, pues podemos perder la finura y podemos, cuando una rama sale cilíndrica con entrenudos largos, no lo vale, y por mucho que haya crecido, al final es cortarla. También tiene otros inconvenientes, como que salinizan los sustratos, ¿no? Muy típico, sobre todo los abonos ureicos, que tienen una salinidad muy grande, ¿no? Entonces salinizan el sustrato y lógicamente eso interfiere en la propia salud, ¿no?, de la raíz. Hay que estar trasplantando más continuamente. En fin, luego también dentro de la ventaja que tiene una nutrición con nitrógeno orgánico, pues está eso, la modulación, ¿no? Hay crecimientos mucho más previsibles, mucho más que se pueden dominar mejor, ¿no? Entonces, en fin, yo lo utilizo principalmente por ese aspecto de naturalidad, ¿no?, de crear ese ecosistema a nivel radicular. Y desde luego, claro, aquí nos podemos limitados y no tenemos la posibilidad de imágenes, ¿no? Pero sí se podrían poner imágenes como puede haber crecimientos más que suficientes con abono orgánico,
crecimiento bastante fuerte y respuesta muy buena. Entonces, bueno, luego ya están los temas de comodidad, de aplicación y muchos aspectos más, pero bueno, yo intento en ese aspecto naturalizar lo máximo posible, ¿no? Sí, a veces tenemos que también ser un poco, abrir un poco la mente y decir lo que acaba de decir, intentar recrear ese suelo vivo que es el que nos va a ayudar también a que el vigor y la salud del árbol sea óptima para poder responder a los trabajos que le vayamos haciendo. Miguel. Sí. Ay, disculpa, Manuel, Sí. disculpa, porque, mira, diciendo esto, me ha acordado una cosa que he dejado en el tintero. Bueno, y muchas cosas más que me dejaré, ¿no? Pero precisamente eso, cuando hay esos picos de crecimiento grandes, las plantas tienen un ritmo de crecimiento en el cual la lignificación no es inferior, ¿no? O sea, los tejidos no lignifican al mismo ritmo porque hay un ritmo muy intenso de crecimiento y la lignificación no es eficaz. Entonces, esos crecimientos grandes nos produce una debilidad porque el tejido es más vulnerable, por ejemplo, al ataque de un patógeno, de un insecto chupador de savia, o al ataque de algún hongo, siempre es más vulnerable la planta. Con lo cual, el crecimiento grande y eso no es sinónimo ya no de vigor, sino de salud de la planta. Sí. Hay que tenerlo, considerarlo también desde esa óptica. Totalmente de acuerdo contigo. Y hablaremos, cuando abordemos el tema de los elementos, hablaremos más largo sobre el papel del nitrógeno y las enfermedades, ¿no? Porque más de uno se va a sorprender cuando digamos algunas cosas sobre el nitrógeno y su relación con algunas enfermedades, con la facilidad para que entren algunos hongos. Y bueno, yo creo que ahí tendremos un buen tema de discusión. Miguel, Sí. una pregunta. Perdona, Manuel, sí, es que fíjate, me acordaba también que fíjate lo que es un exceso de cloruro, que es muy común leer la etiqueta, pobre en cloruro, ¿no? En abonos químicos, pobre en cloruro. Bueno, pobre en cloruro, que no siempre es así, porque bueno, pobre en cloruro, pero con respecto a qué. Claro. Y los cloruros el ion cloro que está presente en suelos salinos, precisamente interfiere muy negativamente con la absorción del ion nitrato, con lo cual cuando los abonos químicos es un aporte continuado de cloruro, pues hay una interferencia en la absorción del ion nitrato. Entonces, bueno, habría muchos puntos, ¿no?, para recalcar. Yo intento, por supuesto, que a lo mejor hay que tener un poco de más paciencia, ¿no?, en la formación, pero la experiencia que tengo en los años que llevo cultivando es que hay una salud innata en la planta, los mecanismos de defensa naturales funcionan bien, hay una salud que se aprecia en el brillo de hojas y por supuesto no soy detractor de que se usen abonos químicos, ¿no? De hecho en la agricultura solamente, casi exclusivamente se abona con abonos químicos. Pero bueno, nosotros en Bonsai podemos hacer arte, ¿no?, valga la expresión, y hacer artesanía, ¿no?, y con el ritmo que lleva la planta de forma natural, hacer lo más natural posible, y es posible, además con resultados buenos, resultados garantizados. No hay necesidad, creo yo, en resumen sería que no hay necesidad de recurrir para un buen cultivo, de recurrir a abonos químicos, siempre refiriéndome, o con ese matiz, me estoy refiriendo a la fuente de nitrógeno, en este caso, ¿no? Sí. Sí, Manuel, disculpa, hombre, que ya me estoy demasiado. No, que va, al contrario, podríamos tirarnos horas y horas hablando de este tema porque es un tema apasionante. Miguel, una pregunta más. ¿El abonado es necesario todo el año? Pues sí, también un tema de vital importancia. Yo tengo un criterio, un concepto, porque muchas veces las distintas interpretaciones o algo nos pueden llegar a confundir. Y bueno, no se abona igual un plantón de 2 años que un bonsai hecho que tiene 200 años, ¿no? Evidentemente así, no se abona igual. Pero las necesidades nutricionales de ambos materiales son las mismas. Es decir, si hay necesidades de hierro, el plantón tiene necesidades de hierro y el árbol con 200 años también.
Y igual con el fósforo, igual con el potasio, igual con el nitrógeno, porque nosotros, el nitrógeno no solamente es un elemento que forma parte de los tejidos estructuralmente, con mucha menor presencia en los vegetales que en los animales, ¿no? Que donde todo el tejido muscular y mucha parte, la mayor masa de materia del tejido son proteínas, que son moléculas nitrogenadas, ¿no? Entonces las plantas, la presencia de proteínas es muy pequeña con respecto a los animales. Pero el nitrógeno es fundamental porque todas las enzimas que son proteínas funcionales, que son las que catalizan las reacciones vitales, por ejemplo, pues la sintetasa, la fosforilasa, en fin, hay miles de enzimas. Para cada reacción se necesitan esas enzimas que son proteínas y proteínas que se han formado con nitrógeno. Pues lógicamente el árbol que tenga 200 años para poder realizar su ciclo vital necesita el nitrógeno. No podemos privarlo de nitrógeno. Entonces, los nutrientes son los mismos. No hay diferencia entre el plantón y el árbol de 200 años. Entonces nosotros jugamos, dentro de que aplicamos los mismos nutrientes, jugamos con la periodicidad y la intensidad del abonado. Y eso, para que sea algo tan tangente, vamos, que no sea algo abstracto, pues un ejemplo práctico, por ejemplo, en un pino, cultivando pino, pues yo, si tengo plantones o tengo un pino en desarrollo, ya a último de febrero, porque sé que hay actividad radicular ya, pues empiezo a abonar. Sin embargo, en un pino que ya está hecho, que está bastante avanzado, pues no pongo nitrógeno, o un aporte de NPK, no lo pongo hasta que dejo que el árbol brote con su reserva, y no lo pongo hasta que no abre la vela. Es más, en algunos no lo pongo hasta que no voy a hacer el daiquiri, con lo cual apuro más. Entonces, jugando con la intensidad y con la periodicidad, es con lo que conseguimos regular el crecimiento. Pero el aporte de elementos no tiene distinción. Hay que aportar al árbol todos los nutrientes, en unos árboles, o árboles, por ejemplo, que sería un tema interesante, como los pinos, como las especies que son de clima frío o que tienen hábitats altitudinales que lo inducen a una parada vegetativa prematura. Por ejemplo, pues ahí tenemos el pino silvestre, los juníperos, todo ese tipo de especies. Pues ellos, su hábitat natural, y es curioso, un artículo que es un estudio de una tesis doctoral, estudiando los pinos en el Pirineo, los pinos silvestres en el Pirineo, como en septiembre ya habían visto que se para la actividad. Eso lo detectan mediante análisis enzimático, porque con los análisis enzimáticos se puede saber si el pino está todavía en la actividad vegetativa o ya está en periodo de reabsorción de nutrientes, preparándose para la parada, ¿no? Entonces, es interesante que nosotros, por ejemplo, cuando cultivamos esas especies y no entrar en otoñada, pues tenemos que seguir las pautas que hay en su hábitat para no interferir con su parada, ¿no? Que es un poco enlazando con lo que me preguntaba o me comentaba también, que era interesante del abonado de otoño, ¿no? Pero quiero decir que tenemos que adaptar la nutrición precisamente a la ecología del árbol y a su estado de formación, pero no prescindiendo de ningún elemento, ni por supuesto del nitrógeno, que es vital. Si no hay nitrógeno no hay vida, no hay. Entonces, abonar durante todo el año, pues tampoco. ¿Cuándo sería el momento de abonar? En el momento en que los árboles tienen actividad. Y particularmente empiezo a abonar cuando ya están las primeras hojas abiertas. También garantizándome que no voy a interferir en un desarrollo anómalo o demasiado grande de los entrenudos, ¿no? Primero dejo que el árbol brote. Hay gente que ya en febrero está poniendo abono. Lógicamente tampoco tiene mucho sentido, porque abono en superficie, me refiero, un abono orgánico, no, porque se va lavando y se va tirando. Cuando el árbol lo necesita ya se ha lavado el abono, hay que poner otra dosis. Entonces, dejar que el árbol, claro, eso implica que se ha tenido que abonar el año anterior bien, ya en el otoño, para que el árbol tenga una buena reserva, que el árbol esté fuerte, y dejar que el árbol brote por su inercia, y en el momento que ya hay hojas, los primeros nudos, que son los claves,
que son a los que vamos a podar para empezar a sacar ramificaciones y porque sean de calidad, que sean compactos. Entonces, pues abonar una vez que ya se produce la brotación, que están las primeras 6 u 8 hojas abiertas, bueno, en el caso de árboles con latifolios, ¿no? Y las coníferas, pues igual, ¿no? Cuando ya empiezan a alargar las maderas, que las han alargado ya, pues ya se puede empezar. Más antes o después, pues según el estado de formación. Y por supuesto, luego hay un periodo en verano que también se abona menos intensamente, no se deja de abonar, la actividad en verano no se para, sino que simplemente se ralentiza. No es comparable con la parada vegetativa invernal, en el cual sí se paraliza toda la actividad, ¿no? Todo el mecanismo metabólico se mantiene ya a mínimos, ¿no? Entonces, es un abonado que hay que mantener menos intenso, y por supuesto luego hay una reactivación del árbol cuando ya a últimos de agosto, cuando bajan las temperaturas, hay más horas de actividad. Una hora de actividad porque los árboles, la parada esa que es transitoria, se produce por encima de 36, 37, 38 grados, pero cuando en verano bajan esas temperaturas, el árbol retoma la actividad, no es una parada prolongada como en el invierno. Entonces, al finales ya de agosto, pues ya se ven los primeros indicios de reactivación. En los arces pues se detectan algunas hojitas, algunos nuevos brotes, los olivos igual, en los pinos, en las coníferas, por ejemplo, en los pinos, como las yemas toman como otra coloración, se ponen más carnosas, se hinchan más, se ve esa actividad. Entonces es un momento clave para retomar un abonado, no tan intenso como en primavera, pero un abonado completo y intenso, ¿no? A lo mejor no tanto como en primavera, pero que debe de ser intenso. Y luego, cuando ya pasan esos meses, que hay ese reactivación, ese crecimiento, que con diferencias geográficas, pues en general puede ser septiembre, octubre, incluso prolongarse hasta mediados de noviembre, pues luego hay que ya hacer un abono específico, que yo lo hago con 0 nitrógeno, tengo otro aporte, pero bueno, eso como es más largo ya en otro momento lo comentaré. Sí. Pero ya dejo de poner una fuente activa de nitrógeno, precisamente no interfiriendo con lo que se avecina, que es otra vez la parada vegetativa. Y ya pues el árbol, una vez ya a últimos de noviembre, pues no ponerle nada, ninguna fuente de nutrición, porque el árbol lo que necesita es reposar, primero que no va a gastar esos nutrientes, y segundo que si son nutrientes cuando están nitrogenados que estimulan la actividad, pues interfiere con esa parada. Entonces básicamente los árboles ya conjugando con las localidades, pero de diciembre, enero, febrero, pues esos 3 meses pues lógicamente no se deben de abonar. En verano un más suave, entonces está el pico de la primavera, luego la reactivación después del verano, y esa meseta del verano donde hay una intensidad también menor. Y luego nada de abonado durante el periodo vegetativo, durante el periodo de reposo invernal. Genial, un tema apasionante, y estás dejando ahí un montón de temas que volveremos a hablar en el próximo capítulo, porque al final este capítulo, por desgracia para los oyentes y para mí también, por supuesto, tenemos que ir cerrándolo, ¿verdad, Miguel? Bueno, pues nada, Manuel, sabes que estoy a tu disposición. Cuando lo tengas bien, pues tocamos algunos temas de esto y nada, y si también, Manuel, porque te lo comenté, si alguien, por supuesto, que yo creo que al final todos estos espacios deben ser interactivos, como tú, el programa está publicado en YouTube, pues en los comentarios se puede hacer llegar cualquier pregunta o cualquier objeción, cualquier discrepancia, por supuesto, que yo intento. Hay algunas cosas que son objetivas porque la fisiología de las plantas eso no tiene, pero bueno, luego hay por supuesto prácticas de cultivo que pues difieren, ¿no? Pueden diferir y ser funcionales, y o sea que hay muchos caminos, ¿no? Sí, pero seguro que va a dar lugar a un debate muy bonito este podcast. O sea que, Miguel Ángel, de nuevo, muchísimas gracias por abrirme un ratito y poder contarnos un poco de este tema tan apasionante. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.
Pues nada, Manuel, encantado, muchas gracias y nada, que un placer estar aquí y con todos los que nos están escuchando, por supuesto. Muchas gracias, Miguel. Un saludo. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.